A la luz de la palabra. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Será que me puedo comunicar con algún familiar que se encuentra muerto pero que su alma todavía sigue viva? ¿Será que cuando una persona muere hay una división entre el alma y el cuerpo y la persona puede tener conciencia y yo me puedo acercar a ella? He perdido a un familiar muy cercano y siento que no lo voy a volver a ver más. He perdido a algún familiar, algún pequeño, algún hijo y nunca más me voy a poder reencontrar con él. ¿Esto es así? Si alguna vez te hiciste una de estas preguntas, si alguna vez te planteaste eso o son interrogantes con los que no te dejan dormir a la noche, déjame decirte que en la Biblia podemos encontrar una respuesta. Dios quiere darte las respuestas a aquellos problemas que quizás no te dejan dormir. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante y que tiene que ver acerca de el estado de los muertos, sobre la muerte, sobre la vida. No vamos a hablar en profundidad, pero sí vamos a desarrollar el tema del concepto que tiene la Biblia sobre la vida. Vamos a hablar acerca de eso que Dios hizo y que Dios quiere para cada uno de nosotros. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque nos llegan mensajes agradeciendo por el contenido que estamos compartiendo, porque hay gente que le gusta, que le sirve. Te recuerdo que el fin principal de Perspectiva Siglo XXI es que podamos dar a conocer al mundo entero que Cristo pronto viene a buscarnos. Es necesario y necesitamos contar de tu apoyo. Es necesario que compartas los mensajes con los demás, es necesario que compartas con tus amigos, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des me gusta a los videos. Eso nos permite a nosotros poder seguir creciendo. Gracias porque vemos que esto está creciendo y todo tiene que ser para la gloria de Dios. Vivimos en un mundo donde las redes sociales están a la distancia de un teléfono. Es por eso que podemos llegar a todos los hogares. Y gracias por permitirnos entrar en tu hogar. Gracias porque Dios en este momento te quiere hablar. Como siempre te digo, si tenés una Biblia en mano, es este el momento de ir a buscarla. Si utilizás el teléfono, también lo puedes utilizar. De la manera en la que vos me estés viendo y estés observando este programa. Ahora sí vamos a ir y vamos a leer. Vamos a poder compartir acerca de lo que dice Dios sobre este tema tan importante. Y no me quiero enfatizar si vamos a hablar sobre el tema de la muerte y eso, me quiero enfatizar más en el otro punto de vista, en la vida, lo que Dios nos quiere regalar. Dios siempre nos quiso traer vida. Y fíjense que en Ezequiel, tenemos que ir al libro de Ezequiel, el capítulo 18. Ezequiel es uno de los profetas mayores que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y hace alusión a este tema. Y dice, fíjense, en el capítulo 18, voy a leer el versículo 4 y el versículo 20. Y dice lo siguiente, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y acá tenemos que entender de que nunca fue la voluntad de Dios que las personas mueran. La muerte en el mundo no fue voluntad de Dios. La muerte vino al mundo como consecuencia del pecado. Saben, en Ezequiel encontramos que el pecado se aplica en primer lugar solo a las personas que se lo merecen. Nadie hereda el pecado de nadie. Nadie hereda la muerte de nadie, las consecuencias. La salvación es personal. La vida y la muerte es personal. Fíjense que acá dice, todas las almas, que en realidad cuando habla acá a almas, lo que se traduce como almas en realidad hace referencia a las personas en sí, a las personas en su totalidad. Podríamos decir que todas las personas son mías, así como el Padre, así como el Hijo, pero pasa algo.
si alguien decide ir en contra de lo que Dios quiere, ciertamente esa persona va a morir. ¿Pero qué es la muerte? Ya entendimos que la muerte entra al mundo no porque Dios lo haya definido, sino por consecuencia del pecado. No es la voluntad de Dios que la persona muera, pero sí es la consecuencia del pecado, del mundo pecaminoso en el que estamos viviendo. Fíjense que en el principio, si nosotros vamos al Génesis, al capítulo 2, vamos a encontrar que en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A lo largo de todas las Sagradas Escrituras nunca vamos a encontrar un concepto en el que diferencie el alma del cuerpo. Fíjense que ¿cuál es el principio de un ser viviente? Lo que también se traduce como alma viviente es polvo de la tierra más aliento de vida. Fíjense que en el versículo, por ejemplo, 19, dice del capítulo 3 de Génesis, dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde un principio se traduce y se interpreta bíblicamente a la persona como un ser viviente. Y la palabra, por ahí la escuchaste alguna vez, en hebreo es nefesh, y esa hace referencia al ser humano en general, a la persona. Entonces, cuando se traduce ser viviente, la palabra original es nefesh. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que el alma viviente, o la persona, el concepto arraigado detrás es esta palabra. Y esta palabra nunca se utiliza para el alma separada del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el principio de la vida? Polvo de la tierra más aliento divino. Estas dos cosas hacen a la persona un ser viviente. Desde la creación fue así. Pero el pecado vino a separar y a transgiversar todo lo que Dios hizo. Y ahora la muerte entra en el mundo. Debido a que Adán y Eva pecaron y cayeron, ahora nosotros tenemos que pagar el precio del pecado, y es con la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Cuando dejamos de respirar, ¿será que vamos a algún lugar de tormento? ¿Será que vamos a un lugar a sufrir? ¿O será que la persona que hizo las cosas bien, en el instante que muere, asciende su espíritu al cielo y empieza y hay que alabar a Dios, ¿no? O sea, ¿es bíblico este concepto de que cuando una persona muere o va al cielo o al infierno? Fíjense, vamos a ver qué dice Eclesiastés. Tenemos que ir al libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 7. Y dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Se dan cuenta que encontramos ahora el proceso inverso de la creación. El polvo más el aliento de vida que lo da Dios hacen al ser humano. Cuando hay una muerte, cuando alguien muere, el proceso se cambia. ¿Saben? La palabra, otra vez que tenemos acá utilizados como espíritu, se utiliza en total 379 veces en el Antiguo Testamento solamente. Y nunca esta palabra se traduce como una entidad inteligente capaz de existir separada del cuerpo. Nunca podríamos utilizar esto para decir que el aliento que vuelve a Dios hace referencia al alma viviente con inteligencia y con capacidad de poder discernir. No es así, esto no es bíblico, eso es un concepto que viene de la filosofía. La Biblia mantiene y sostiene que una vez que uno muere, se separa el aliento del cuerpo, que es polvo. Pero también lo expresa un poquito mejor el salmista en el Salmo 104. Si ustedes me acompañan al capítulo 104 del Salmo, el versículo 29 dice lo siguiente. Fíjense: escondes tu rostro y se turban.
les quitas el hálito, que el hálito es lo mismo que el aliento de vida, es esa misma palabra, y dejan de ser y vuelven al polvo. Otra vez acá encontramos que la muerte es el proceso inverso de lo que hizo Dios en el día de la creación. La separación del aliento de vida del cuerpo. Ahora, ¿puede existir una cosa sin la otra? No. Eso es un principio bíblico. La persona recién tiene conciencia cuando se juntan las dos cosas, el aliento de Dios y el polvo de la tierra. Ambas cosas separadas no pueden existir. Y eso es lo que pasa cuando alguien muere. Se separan estas dos cosas. Fíjense, le quitas el hálito y dejan de ser. Y esto es interesante que rescatemos. Dejan de ser. ¿Y qué es esto de dejar de ser? Fíjense lo que dice el Salmo 146. Salmo, ahí en el mismo libro, tenemos que ir unos capítulos más atrás, en el versículo 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Se dan cuenta que el mismo concepto, no? El mismo concepto en las Escrituras sobre la muerte. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En otras palabras, en el día que una persona deja de respirar, deja de vivir, carece de estado consciente. Su estado consciente llega hacia el fin. Y quizás hoy me estás viendo y acabas de perder un familiar, acabas de perder un ser querido, o hace tiempo lo perdiste, la pandemia te arrebató a algún ser querido como a mí, y quizás hoy no tenés paz, no tenés consuelo porque decís, estará bien, estará mal. Déjame decirte que la Biblia enseña que nunca está mejor dicha la frase que descanse en paz. Porque cuando uno muere no hay un estado de conciencia. Y Job lo sabía muy, pero muy bien. Y él lo expresa en su libro. Hoy estamos leyendo y vamos a leer varios versículos en el programa de hoy, porque es necesario que entendamos que esto es un principio que está en todas las Sagradas Escrituras. No es algo de 1 o 2 versículos. No podemos no te puedo presentar una realidad con 1 o 2 versículos. Toda la Biblia tiene que estar de acorde a lo que dice. Entonces, fíjense, en el capítulo 3, del versículo 11 al 13, Job dice lo siguiente. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que me amamase? Entonces, vamos a leerlo de nuevo. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y aqué los pechos para que mamase. En otras palabras, acá Job está entendiendo que está sufriendo. Job expresa una profunda desesperación. Job está expresando un profundo sentimiento de dolor, de angustia, de desesperación. En otras palabras, está diciendo, ¿para qué nací? Él estaba realmente sufriendo. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Se dan cuenta que acá Job compara la muerte con un sueño. Acá quiere decir que si Job hubiese muerto, él entendía que no estaría en un lugar de tormentos, ni tampoco estaría en otro lugar. La muerte es como un sueño, es un estado de inconsciencia. ¿Se acuerdan que lo leíamos en el Salmo 146? Y esto tiene que ver con una realidad, con que tenemos que entender que la dualidad del cuerpo, la división entre el alma y el cuerpo, es un concepto que no es bíblico. La Biblia nunca habla acerca de eso.
ni que vamos a ir a un lado o hacia el otro. Y mi querido amigo, si esta es la primera vez que lo escuchás, la Biblia dice esto. No son mis palabras, son las palabras del profeta de quien estamos hablando. Y en este caso Job dice, pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. En otras palabras, si estuviera muerto, no tendría sufrimiento. Entonces, déjame decirte, mi querido amigo, si perdiste algún familiar, no está en algún lugar de tormentos o sufriendo. Él se encuentra descansando en paz. Y ya prontito vamos a saber qué es lo que va a pasar. Y fíjense que como no está en un lugar de tormentos, tampoco está en otro lugar. Y eso lo expresa el Salmo. Tenemos que volver al libro que sigue. El Salmo, capítulo 115, el versículo 17. Y dice lo siguiente. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Se dan cuenta que aquellos que descienden al silencio hace referencia a todos aquellos que mueren? Porque fíjense, no alabarán los muertos a Jehová. Y así como veíamos que Job expresaba de que aquellos que morían no iban a un lugar de sufrimiento, sino que descansaban en paz, aquellos que mueren tampoco van a alabar al Señor, dice. En la muerte hay silencio. En la muerte no se percibe nada de lo que ocurre en la tierra o en el cielo. Difícilmente, según lo que dice la Biblia, es imposible, los muertos fieles hoy, o sea, que mueren al instante, vayan al cielo a adorarlo. Ni van al cielo a adorarlo, ni van a un infierno a sufrir. Y este es un principio bíblico y tenemos que entender. La muerte llega a las personas y hay una división entre lo que Dios creó desde un principio, que es el polvo de la tierra más el hálito divino. Y esta separación hace que las dos cosas separadas no existan. Vamos a ver lo que dice el mismo Salomón. Salomón escribió un libro ya al fin de sus tiempos, cuando ya había vivido todo lo que tenía que vivir, así como lo bueno y como lo malo. Tenemos que ir a Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 9 dice el versículo 5. Voy a leer el 5 y el 6. Porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que tarde o temprano la muerte va a llegar, porque lamentablemente en este mundo la muerte le llega a todos. A no ser que pase algo especial, que ya lo vamos a ver. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Acá el sabio está reconociendo de que cuando uno muere, ya no hay más nada. En la muerte inmediata ya después no hay más nada. Porque dice, los muertos nada saben. Y sigue expresando, no tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que pasa? El polvo vuelve a la tierra y el hálito a Dios. Entonces ahora aclara en el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay obras, no hay trabajos, no hay sentimientos, no se puede sentir ni expresar nada. ¿Saben? La Biblia nos muestra de que la muerte es un estado de inconsciencia. Job, y a lo largo de toda la Biblia también encontramos como un estado de estar dormido. Eso te tiene que traer paz. Si alguna vez, o si quizás hoy estás sufriendo la pérdida de algún familiar querido, déjame decirte
Él no está sufriendo. Él está descansando en paz. Y si la Biblia quedara solamente acá, y la muerte quedara en esto y ya está, y dejamos de existir, quizás sea suficiente para muchos. Pero déjame decirte que la Biblia tiene mucho más para mostrarte. La Biblia tiene mucho más porque la muerte no va a permanecer para siempre. La muerte no gana en esta historia. La muerte no gana en tu vida ni en la mía, porque nosotros servimos a Dios y al Dios que venció en la cruz y a un Dios que nos promete mucho más. Y eso sí me trae esperanza. No sentir que puedo comunicarme con alguien que ya falleció o que alguien que está... No. La Biblia es mucho más clarita y contundente en este tema. Y la muerte pronto va a llegar a su fin. Y fíjense lo que dice el mismo Jesús. El apóstol Juan, en el capítulo 6, él mismo registra de palabras de Jesús lo que escribe en el capítulo 6, el versículo 40. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Y acá está hablando Jesús y de su Padre. Esta es la voluntad. Y me enviaron a la tierra, y me enviaron por un plan. Y me enviaron a la tierra, y yo vine a la tierra, y todo lo que va a suceder es con un propósito. Y el propósito es pensado para vos y para mí. Y escuchá lo que Dios tiene preparado para vos y para mí. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Mi querido amigo, mi querida amiga, la vida no termina con la muerte. Porque sigue diciendo, yo lo resucitaré en el día postrero. Y así como Jesús murió en la cruz, un viernes, descansó el sábado y resucitó un domingo, y junto con él resucitaron muchas personas más como primicias, Dios tiene el poder para hacerte vencer la muerte. Entonces déjame sumarle algo al concepto que venimos hablando. La muerte es la separación del polvo de la tierra con el hálito divino. Cuando una persona muere, no hay estado de conciencia. Así que déjame decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, y recalcarte. Si perdiste algún familiar, algún ser querido, esa persona se encuentra hoy descansando en paz. Y si creyó en el Señor durante su vida y vivió una vida conforme a lo que Dios quería, o no, o quizás decidió en el último minuto aceptar a Cristo, Él pronto va a resucitar. Él pronto se va a levantar del polvo. Jesús mismo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús se tomó tan en serio el amor hacia vos, que vino a este mundo a sufrir, a vencer al pecado, y Él mismo se va a tomar el trabajo de que si cuando Él venga vos te encontrás vivo, hacerte reencontrar con Él. Si quizás Dios te llama al descanso antes que Él venga, vas a resucitar junto con tu ser amado. Y esa es la esperanza que tenemos. Acá Jesús está viajando hasta el fin del plan de salvación, con la resurrección. Pero hay una clave. Y es, al que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No es momento de dudar. No es momento de titubear. Dios tiene un plan muchísimo mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios tiene un futuro esperanzador para vos. Ni la muerte te puede separar de Él. Dios te ama tanto que hizo todo para que ni la muerte te separe de sus brazos. Y que vos puedas vivir una vida con esperanza. Y Pablo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, pinta un cuadro. Y empieza él a describir más o menos cómo será la venida de Cristo. Ya no es Jesús como un Mesías sufriente, sino como un Rey de Reyes, como un Señor de Señores. Y voy a leer el versículo 14 y solamente el 16. Después léelo detenidamente en tu casa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y podés leer del 13
al 18. Yo solamente voy a leer por un tema de tiempo 2 versículos. Y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En otras palabras, a los que murieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es, mi querido amigo. Imagínate este cuadro. Pensá ahora en el momento que estás pasando. ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos titubeando y no creyendo todas las promesas de Dios? ¿Acaso Dios no murió? Claro que sí. ¿Acaso Dios no descansó? Claro que sí. ¿Acaso Dios no resucitó? Claro que sí. ¿Todo lo que dijo lo cumplió? Claro que sí. Dios te prometió que cuando Él venga, se va a encargar de reunirte con ese ser amado que vos hoy perdiste. Dios te ama tanto que se va a tomar el trabajo de levantar a aquel que hoy está descansando en el Señor. Porque Él te ama y quiere lo mejor para vos. Él viene a restablecer ese vínculo que el pecado rompió. ¿Qué te parece si antes de seguir nos tomamos un momento para compartir un momento de reflexión? Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Un médico tuvo que aplicar una dolorosa inyección en una niña de 4 años. Cuando ella se quedó sabiendo lo que el médico iba a hacer, se puso muy nerviosa. Al ver el tamaño de la aguja en las manos del médico, creyó que era lo suficientemente grande para matar a un elefante. Giró los ojos en dirección a su padre, quien, mirándola fijamente, agarró firme sus manos. Una expresión de confianza y tranquilidad surgió en el rostro de la niña. Sabía que no estaba sola y había confort, no en las palabras de su padre, pero sí en su presencia en aquel momento de prueba. Qué maravilloso es saber que en todos los momentos, buenos y malos, podemos mirar a nuestro Dios con la certeza de que está allí, presente, amoroso, presto a agarrar nuestras manos y transmitirnos la seguridad que tanto necesitamos. Si enfrentamos un momento de aflicción, si pasamos por crisis que se asemejan al valle de la sombra de la muerte, si no vemos salida o por lo menos una tenue luz en el fin del túnel, de cualquier forma nuestro Señor está a nuestro lado y durante toda la prueba podemos contar con el confort de su presencia. Si, por el contrario, debemos estar gozando de la plenitud de la paz y del sosiego, sabemos que allí, bien cerca, bien junto, el Señor continúa caminando con nosotros, compartiendo nuestra alegría y aplaudiendo nuestro tiempo de victoria. No importa cuál sea la situación que vos hoy estés pasando, cuánto dolor, cuánta angustia puedas sentir. Quizás estás pasando un momento de sufrimiento por el luto, por la pérdida de algún ser querido. Déjame decirte, mi querido amigo, la vida no termina con la muerte. Dios murió y resucitó por vos y por mí. Y así como prometió resucitar y lo cumplió, y resucitó muchas personas, Él prometió volver y levantarte. Levantar a aquel ser amado que perdiste. Levantar a aquella persona que hoy está descansando en paz. Es para esa persona, cuando Jesús vuelva y se levante, habrá pasado como si fuera un sueño. Ahora es nuestra parte. Vas a cumplir con la parte. Vas a hacer todo lo posible. Vas a entregar tu vida a Dios, tu alma, tu existencia, todo lo que sos, al Rey de Reyes. Dios quiera que en este momento tengamos la fortaleza y la fe de entender que Dios nos acompaña en todo proceso y que cuando venga a buscarnos, no solamente vamos a vencer la muerte, sino va a traer a aquellos que estamos esperando y que extrañamos. Que sea una bendición para tu vida este mensaje. Que en este mensaje lo puedas compartir y dar a conocer que Cristo pronto viene.
La Biblia es un mensaje de esperanza, no de angustia. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre te decimos, hay una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Arn. Si me estás viendo del canal de YouTube, te invito a que accedas al programa a través del siguiente link.